¿Qué tal? Se cortó el video en la última parte de la prueba, ya estábamos terminando, ¿ok? Estábamos en el teorema 2.32. ¿Ok? Queríamos probar que si G es curva de Jordan en Rn, entonces la longitud de G coincide con la medida de Hausdorff unidimensional de G. ¿Okay? Para esto encontramos un par de estimaciones, ¿sí?, que de hecho nos llevaron a concluir que la variación de A a B de la representación paramétrica respecto a una partición, que ya la tienen ahí, esto era menor o igual que la suma de K igual a 1 hasta M de H1 de G en G de TK menos 1, G de TK, ¿sí? Y esto pues es la medida unidimensional de Hausdorff de G, tomando en cuenta, de hecho a esto le puse 2, ¿sí? ¿Ok? Donde esto es válido, ¿ok?, ya que quedamos que estos conjuntos G de K menos 1 por las hipótesis sobre la G minúscula, sobre la representación paramétrica, estos conjuntos son compactos, ¿no? Son compactos, ya lo tienen en sus notas, son compactos y por lo tanto están en los borelianos, que ya sabemos desde hace un buen rato que son elementos H1 medibles, ¿ok? Pues podemos, esto tiene sentido, ¿no? Y porque la unión de estas cosas de K igual a 1 hasta M me daban G, ¿ok? Y además, porque estas cosas podían intersectarse, pero la intersección a lo más era un punto, ¿no? Entonces había el caso del punto o del vacío, ¿ok? Y además la intersección de cualesquiera G de K menos 1, G de K para todo K de 1 hasta M es el vacío o un solo punto. ¿Ok? Acuérdense, si tenían aquí su curva de Jordan, pues introducen una partición, ¿ok? Y digamos, este es G de TK menos 1, este era G de TK, por ejemplo, ¿ok? Entonces, G de TK menos 1, G de TK es este pedacito nada más. Obviamente este se intersecta con esto en un solo punto, ¿no? Pero este no se intersecta con este pedazo de acá, es a lo que me refiero, ¿okay? Ahora, el chiste de que se intersecte en un solo punto es que ya sabemos que eso tiene medida 0 para H1, igual que el vacío, ¿sale? O en un solo, a ver, ¿qué escribí aquí? No sé, o en un solo punto, ¿sí? Conjuntos, y creo que es aquí donde me quedé, para los cuales H1 les asocia el valor 0, ¿sí? Entonces, tenemos que la longitud de G, que nosotros ya la definimos como el supremo sobre todas las particiones entre A y B de la variación de A a B de G
respecto a la partición P, esto es menor o igual que H1 de G, ¿sí? Y eso ya nos da una estimación. A esta le puse 2, me parece que había puesto 1 en la vez pasada, ¿sí? Entonces ya tenemos una desigualdad, ¿sí? Fíjense que en todo esto asumimos el caso rectificable, ¿no? O sea, cuando la representación paramétrica o en general G tiene variación acotada. ¿Sí? Entonces, el caso no rectificable es fácil, ¿ok? ¿Por qué? Pues fíjense, en el caso no rectificable tenemos que L de G pues vale infinito, ¿no? Entonces por 2, ¿qué tenemos? Ah, bueno, por 2, H1 de G va a ser infinito. ¿Ok? Ahora, aquí me quedó una duda porque de hecho, en el primer pedazo no asumimos rectificabilidad. Ajá. O sea, podemos usar 2, es a lo que voy. Podemos usar 2 de todos modos. Pero si G de entrada no es rectificable, inmediatamente por 2, esto H1 de G vale infinito y por lo tanto H1 de G es L de G, ¿sí? Ahora sí, supongamos que G es rectificable. Ahí, ojo, lo dije mal al principio, me equivoqué. No, al principio no asumimos rectificabilidad independiente. Lo tienen en sus notas porque lo dije mal ahorita, pero está bien en la prueba, ¿sí? Entonces, supongamos ahorita que es rectificable y sea gamma, ya lo conocen, de 0 a LG, la parametrización, la representación paramétrica, pero con la longitud de arco, ¿sí? Aquí va, esto cae en Rn. La representación paramétrica de G por longitud de arco, ¿okay? Que ya habíamos definido, ¿va? Por lo tanto ya sabemos que gamma es Lipschitz, ¿okay? Con constante de Lipschitz 1, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, por el lema este que vimos que me decía cómo se transformaba la medida de Hausdorff con mapeos Lipschitz, ¿ok? Con mapeos Holder, todo esto con isometrías. Entonces, ese es el teorema por teorema 219. Por teorema 219 tenemos que de entrada H1 de G, esto es igual a H1 de gamma de 0 L de G, ¿sí o no? ¿No? Porque es la representación por longitud de arco. Déjenme ver que se vea bien esto, creo que sí, ¿verdad? ¿Ok? Pero esto, pues para acá,
eso de ahí es esto, menor o igual, ¿ok?, que H1 de 0, L de G. Aquí estoy usando el lema 219, ¿sí? Esto es menor o igual a esto, pero pues esto es un intervalo, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto es la medida del EB en R, por eso le pongo lambda, de 0, L de G. ¿Y esto cuánto es? L de G. ¿Ok? Y por lo tanto, de 2 y 3, ¿ok? A esta le ponemos 3, concluimos que H1 de G es L de G. ¿Sí? Ahí está. Pues ahora sí ya todo tiene sentido, ¿no? Son medidas dimensionalmente más bajas, lower, menores, más pequeñas que la media de Lebesgue, ¿sí? Acuérdense por qué. Porque en la media de Lebesgue a esto le asocia un valor 0. La media de Lebesgue no lo ve. Ajá. No lo ve. Entonces no sabes, no le puedes asociar ningún concepto de medida. Para fines de teoría de integración, estos conjuntos no existen. Y eso es un problema porque, de hecho, esto salió hace tiempo en una de las reuniones. La integral sobre la bola de radio R con centro en X de alguna función radial, ¿okay? Y de hecho no necesariamente tiene que ser radial, puede ser función en general de X, ¿okay? Estoy en Rn, f de X. Esto se puede descomponer como la integral de 0 a R de la integral sobre la frontera de la bola de radio ρ con centro en X de f, y la X la tienen que descomponer en términos de coordenadas polares que son ρ en este caso y omega se refiere a las variables angulares, ¿sí? O sea, las variables que viven en la esfera unitaria, entonces, o en la esfera de radio ρ en este caso, con caracterizar la esfera unitaria suficiente. Ajá. Entonces tienen que escribir la f, digamos, vamos a hacer el cambio a ρ omega, ¿okay? Respecto de omega, o se le pone S omega, es más correcto, respecto a ρ. ¿Por qué S omega? Porque esto de aquí es una integral de superficie. Entonces, ustedes en teoría de la medida, o en teoría de integración, análisis 2, debieron de haber visto integral de superficie. ¿Cómo se ve? Se ve de una manera un tanto, se ve a través de particiones de la unidad suaves, ¿ok? Y se define la medida superficial, lo pueden ver en el Folland, ¿ok? Esta fórmula la pueden demostrar con cálculo, la ven en cálculo, con sumas de Riemann se puede probar, pero me refiero en análisis, cuando uno introduce el concepto de medida de Lebesgue, pues uno ve todo a través de medidas, ¿ok? Menos esto, queda como al aire, ¿no? Hay un procedimiento para obtenerlo, otra vez vean el Folland, hay varios libros que lo traen, hay otro muy bueno que lo trae, ¿cómo se llama? Struck, creo que no está en mi bibliografía, pero es un libro básico de teoría de integración muy bueno, Daniel Struck, ¿okay? Hace ecuaciones parciales de probabilidad este señor, por cierto. Uno puede definir esto de tal manera que tenga sentido. Hay que darle sentido a esta integral y se le da, en coordenadas polares se le da. Definen lo que es la medida superficial sobre la esfera, ¿ok? Pero es como un procedimiento hecho nada más para este caso. Ese es el problema, ¿no? Entonces, si estuvieran en R2, esto sería una integral de longitud. Ajá. El chiste es que con esto, ahora sí, podemos hablar
de la longitud en términos de una medida, como una medida. Entonces, lo que seguiría es tratar de emparejar esto con esta fórmula en R2, ¿no? El chiste es que lo vamos a hacer en Rn. ¿Okay? Les digo, la fórmula deben conocer. Lo que les voy a dar yo es mostrarles que esto se puede ver en términos de la medida de Hausdorff. ¿Okay? ¿Sale? Bien, entonces, ahí terminamos el teorema y vamos a empezar lo siguiente, que voy a probar la equivalencia, ahora sí, entre la medida Hn, la medida de Hausdorff n dimensional en Rn, con la medida de Lebesgue, ¿sí? Para eso, vamos a hacer una primera observación, ¿ok? Vamos a hacer una primera observación. Quiero ver qué tal pinta esto. Pues creo que no se ve muy bien. Entonces, este sí se ve. Claro que sí. Vamos a hacer una observación. ¿Okay? Seguimos con la misma línea. Ya probamos que H1 coincide con la longitud. Ahora vamos a ver que puedo representar la medida de Lebesgue en términos de Hn. ¿Sí? ¿Okay? Ahora, la definición que da Evans, que es la que venía en la tarea, que también viene en los libros de... está en toda la bibliografía, prácticamente yo les di otra. También viene el del Maggi, por cierto, que es medida de Hausdorff en términos de bolas, ¿se acuerdan? Que la omega, que viene el volumen de la bola unitaria en Rm o Rk, le puse por no sé qué. Cuando la escribes así, puedes escribir inmediatamente que la medida de Lebesgue es exactamente la medida de Hausdorff. Aquí más bien vamos a encontrar una representación, pero a fin de cuentas son la misma, ¿sí? Ahorita van a ver por qué. Bueno, vamos a empezar porque la prueba es un poco larga. Primero tenemos que probar esta observación, ¿sí? Y es que para probar que dos medidas son iguales o toman el mismo valor o son proporcionales, son equivalentes, ¿qué hay que hacer? Eso lo saben desde medida 1. Hay que probar primero que son iguales para conjuntos básicos. Nosotros vamos a probarlo primero para cubos. Después, ¿para quién? Para abiertos. Después, ¿para quién? Para G deltas. Y así se van, ¿sí? Ese siempre es el mismo procedimiento. ¿Quieres probar que dos medidas son iguales? Es relevante porque luego hay ejercicios en los que uno lo prueba ahí medio fácil, ¿no? Pero en general, ¿quieres probar que dos medidas son iguales? Avanza poco a poco, primero para clases, digamos, elementales de conjuntos. De hecho, hay un resultado que dice que si tú tienes una medida, esto es para la medida de Lebesgue, si tú tienes una medida de Borel que coincide sobre cubos con la medida de Lebesgue, entonces es la medida de Lebesgue. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la siguiente observación y vamos a probar. De entrada, ya les pongo esto, es un recordatorio, ya habíamos demostrado que si Q es un cubo unitario en la clase, ¿se acuerdan de esto? Sean todos los rectángulos
ya sea abiertos, cerrados, semicerrados, semiabiertos, etc., en Rn, entonces mostramos que la medida de Hn en Q pues estaba entre 1 entre 2 a la n y n a la n entre 2. Ya lo habíamos mostrado. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahorita es mostrar que Hn de Q tiene el mismo valor si Q está en INOC, INCO, INO y INC. ¿Sale? Sale la medida de Hausdorff n-dimensional, en Rn, de cualquier cubo unitario, es independiente de si el cubo es abierto, cerrado, semicerrado, semiabierto, lo cual debe tener sentido, ¿no? Demostración. Demostración, bueno, por el teorema 221, que también es un teorema de interacción de medida de Hausdorff con mapeos, con equivalencias, de hecho y con isometrías. Hn es invariante bajo traslaciones. ¿Por qué? Porque una traslación es una isometría, ¿no? Entonces, sin pérdida de generalidad, ¿qué podemos decir? Creo que ya no está pintando bien esto. Sin pérdida de generalidad, lo que podemos decir es que, no sé, podemos demostrar o podemos dedicarnos nada más a demostrar la afirmación, pero para todos los cubos centrados en cero o en algún punto específico, en cero vamos a poner. Porque es lo mismo si los trasladas, no hay problema. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que nuestros cubos están centrados, ¿okay?, en el cero de Rn, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo así: sea G lambda un cubo, ¿ok?, abierto, un INO, ¿ok?, que es un cubo, ¿ok?, con centro en 0, que esté en Rn, ¿ok?, y lado lambda positivo, ¿sale? Coma. Y vamos a definir también F lambda, ¿ok?, que va a ser un cubo pero cerrado, igual, ¿no?, un cubo con centro en 0 en Rn. La diferencia entre estos cubos es que uno es abierto y uno es cerrado, ¿ok?, y lado lambda positivo. Bueno, fíjense que entonces podemos definir una asociación. La asociación de conjuntos F1 menos 1 entre K, ¿ok? Ya saben, aquí K está en los naturales. Esto es una sucesión creciente, ¿no? En cuanto empieza a crecer K, es una sucesión creciente de cubos, ¿sí?, cerrados. Y recuerden, el límite de una sucesión creciente, acuérdense que el límite de un conjunto en general se define en términos de lim sub y
límite, ¿no? Pero eso, para una sucesión creciente, su límite es unión. ¿Sí? Entonces, estaba pensando en bibliografía donde pueden revisar esto de los límites. Lo conocen, pero me quiero acordar del libro, el Calmos. Ahí viene el turno. Bueno, el libro es básico. ¿Okay? Bueno, son cubos cerrados, es una sucesión creciente de cubos cerrados, ¿ok? Y el límite, cuando k tiende a infinito, de f de 1 menos 1 entre k, es por definición su unión, ¿ok? De f1 menos 1 entre k, y esto es igual a g1, ¿ok? Un cubo con centro en 0 y lado 1. No es un cubo abierto además, ¿va? Ahora, como sabemos que Hn es una medida sobre los borelianos, y estas cosas son borelianos, pues podemos aplicar la convergencia monótona para medidas, y entonces tenemos que el límite, cuando k tiende a infinito, de h a la n de f1 menos 1 entre k es h1 de g1, ¿sí? Es convergencia monótona, en general así se llama. Ya saben que le llaman en algunos libros, varios, continuidad inferior, si mal no recuerdo. Bien, ¿ok? Pero fíjense, cada uno de estos, ¿cuál es el chiste de trabajar con estas cosas? Todos estos cubos son dilataciones o son contracciones del cubo unitario, ¿no? Ahora, como f de 1 menos 1 entre k es una dilatación, de f1, ¿ok? Por el escalar 1 menos 1 entre k, que bueno, aquí la palabra dilatación lo estoy usando muy en general porque pues en sí es una contracción, ¿no? ¿Ok? Es una contracción de... Bueno, pero se entiende, ¿no? Es una contracción de esto, ¿sí? Entonces, tenemos que Hn de f de 1 menos 1 entre k es igual a 1 menos 1 entre k a la n por Hn de f1. ¿Se acuerdan? Porque ya habíamos mostrado que la sigma álgebra de Hs en general era invariante bajo dilataciones, y además tenías esta propiedad que a veces le llaman invariancia bajo dilataciones, pero más bien es homogeneidad de grado n, ¿sí? En general homogeneidad de grado S, ¿sí? Bueno, ok, pues entonces podemos usar esto en el límite y tomar que el límite, cuando k tiende a infinito, de Hn de f1 menos 1 entre k, pues esto es el límite, cuando k tiende a infinito, aplico esta fórmula, me queda 1 menos 1 entre k a la n por Hn de f1, y esto es exactamente Hn de f1, ¿sí? ¿Ok? Y por lo tanto, Hn de g1
es Hn de F1. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál fue el truco? El truco fue expresar G1 como unión de cubos cerrados, que es como el truco en general de teoría de la medida, ¿no? Expresa un conjunto en términos de el otro tipo de clase. ¿Ok? ¿Sale? ¿Y cómo probamos las demás afirmaciones? Porque ya probamos que es la misma, tiene el mismo valor en la clase O y en la clase C, los rectángulos abiertos y los cerrados. Pero los demás es más fácil ya, ¿no? Porque un semicerrado e igualmente un semiabierto está contenido en F1. Entonces, por ejemplo, uno que está cualquier semiabierto o semicerrado contiene a G1. Entonces, su medida es mayor que esta, pero es menor igual a esta. Entonces, en sandwichas ya estuvo, ¿no? Déjenme escribo el argumento. Luego, si Q es un cubo unitario en la clase IN OC o IN CO, entonces, por monotonía, como este cubo contiene a G1 y esto contiene a F1, pues tenemos que Hn de G1 es menor o igual que Hn de Q y es menor o igual que Hn de F1. Y ya estuvo, ¿no? Esto es igual a esto y esto es igual a esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que Hn de G1 es Hn de Q y esto es Hn de F1. Va, ahí está. Perfecto. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con la prueba del teorema del que tanto les he estado platicando. ¿Sí? Vamos a empezar, es un poco larga, pero esto al menos ya lo podemos hacer. Este es el teorema